Buenas noches a todos los que estamos aquí, buenas noches a los que nos están viendo en Facebook. Es una noche muy bonita, la verdad es que hemos tenido un día un poquito ajetreado, un poquito lleno de juntas y todo esto, pero ¿saben por qué? Porque estamos preparándonos como iglesia para poder tener todo lo necesario y dar un golpe de salida a nuestros grupos de vida este año. Y justamente es de eso de lo que queremos hoy estar hablando, de los grupos pequeños. Estos siguientes 3 miércoles vamos a estar hablando de una serie que, si ustedes ven ahí en sus pantallas, se llama La vida es mejor conectados. Y ese pequeño video introductorio que acabamos de ver, bueno, ¿cómo es que de forma individual podemos hacer grupo, ya podemos hacer comunidad con otras personas? Y justamente en este primer episodio, en esta primera entrega que tenemos hoy, hablaremos de el tú imaginario. Y es que, bueno, más adelante estaremos hablando de por qué es esto de el tú imaginario. Pero hay algo bien importante que quiero comentarles y que todos tenemos. Y es el hecho de que todos queremos ser conocidos por algo. Todos queremos ser conocidos por algo, y por ahí tal vez empiezan a defenderse algunas mentes, estoy seguro, porque yo leo a veces las mentes, ¿no es cierto? Bueno, estoy seguro de que alguien por allí se empieza a defender. Yo no quiero ser conocido, yo quiero pasar desapercibido. Es más, si la historia no habla de mí, mejor. La verdad es que no es así. Todos queremos ser conocidos por algo. Es decir, cuando las personas piensan en nosotros, nosotros queremos que esas personas piensen algo en específico de nosotros. Y esto está determinando generalmente, por ejemplo, nuestro contenido en redes. Eso lo determina, ese hecho de lo que queremos nosotros ser conocidos, determina lo que nosotros ponemos en las redes sociales. Determina cuáles son las cosas que a veces nos ofenden, o a veces nos entristecen, o a veces nos ponen alegres. Así es que sí, todos queremos ser conocidos por algo. Así es que viene esta pregunta: ¿qué es eso por lo que quieres ser conocido? Esta pregunta es bien importante. ¿Qué es eso por lo que quieres ser conocido? Y bueno, pues podríamos aquí tener una dinámica de a todos preguntarles qué es por lo que quiere ser conocido. Vamos a empezar con Diego, que va a pasar aquí al frente. Yo hace rato le dije que iba a pasar al frente a decir esto, y luego todos los que estamos aquí van a pasar a decir qué es eso por lo que quieren ser conocidos. Y aunque alarguemos un poquito, se estaban espantando, ¿verdad? No es así. Pues tenemos que responder esta pregunta, y pues lamentablemente pues el que está aquí enfrente es un servidor. Quiero compartirles un poco de qué es eso por lo que quiero ser conocido. Cuando estaba en mi época de estudiante, la verdad es que esa época en la que estamos en la primaria, la secundaria, la preparatoria y luego la universidad, eran épocas en las que, yo se los he compartido a algunos de ustedes, eran épocas en las que en mi casa, en mi familia, había un poco de escasez. Y a veces unos no me creen tanto que yo vivía junto con mi familia en solamente un cuartito de adobe y una cocinita de lámina, el techo de tejas y la cocinita con más láminas de techo. Bueno, esa era nuestra realidad. Y yo me acuerdo que estudiábamos mucho porque mis papás era lo que nos querían heredar, estudios para enfrentarnos a la vida. Y yo recuerdo bien aquella época en la que no había Wikipedia. Muchachos, no siempre ha existido Wikipedia, no siempre ha existido Internet. Había en esos tiempos algo que se llamaba bibliotecas, ¿verdad? Y además también existían los diccionarios enciclopédicos, y las biografías eran algo que se encontraba en esos lugares. Bueno, yo leía las biografías de muchas personas que teníamos que estudiar de las áreas de la física, de la química, de la biología, y algo que a mí me impactaba era ver allí a alguien que decía filósofo, filántropo, químico, físico, astrónomo, inglés, por decir algo, ¿no? Y yo decía, wow, ojalá que un día se lea mi nombre y digan ingeniero, músico y loco, ¿verdad? Poeta y loco. Bueno,
Eso es lo que yo decía en ese momento, eso es por lo que yo quiero ser conocido. Entonces todos queremos algo por lo cual ser conocidos. Entonces en ese sentido, lo que yo quisiera, o en esos entonces, lo que yo hubiera querido que las demás personas pensaran de mí es que tenía muchos logros, que tenía muchos estudios y que era una persona suficientemente capaz para llegar a tener esos logros. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo cuando no estamos a la altura? Cuando no cumplimos con esas expectativas que a veces nosotros mismos nos imponemos. Entonces la pregunta completa es, ¿qué haces cuando no estás a la altura de ti mismo? Porque bueno, hoy en día podríamos decir que pocos son los que tienen para ser filósofo y filántropo y químico y físico y la verdad es que nuestras expectativas no las alcanzamos a veces a llenar y eso a veces pues es un poco difícil porque queremos reflejar en las redes sociales, por ejemplo, que somos personas muy felices. ¿A poco no? Que tenemos vidas plenas, que viajamos mucho, que nuestra familia es la mejor familia. Eso es lo que queremos enseñar, eso es lo que queremos aparentar. Pero como no siempre llenamos esas expectativas, ¿sabes qué haces? Lo mismo que hago yo y lo mismo que hacemos todos, empezamos a fingir. Cuando no llenamos nuestras expectativas, empezamos a fingir. Fingimos, excusamos y muchas de las veces hasta engañamos. Engañamos. Esto pasa mucho en las redes sociales, ¿no? Y pasa no nada más en las redes sociales, pasa a veces cuando estamos en la calle, cuando tenemos algunos encuentros que tienen que ver con lo social, y a eso le podríamos llamar que es el manejo de la imagen. Es decir, empezamos a gestionar nuestra propia imagen, la empezamos allí a decorar un poquito, le ponemos un poco de maquillaje. A eso es a lo que yo me refiero con manejo de la imagen. Y ¿sabes qué? El problema de manejar nuestra imagen es que nos vuelve imaginarios. De ahí viene de la imaginación y por lo tanto no somos genuinos. Recuerden, yo lo acabo de decir, pasa en las redes sociales. ¿Qué tal? ¿Nos tomamos nuestra selfie con las personas con las que estamos o le tomamos la foto a la comida? Bueno, eso era en mi época, ahora ya no sé muy bien a la que le toman foto, ¿verdad? Pero a veces parece que estamos muy felices en esa fotografía, pero en realidad en la comida ni nos hacemos caso. No nos estamos ni siquiera realmente poniendo atención, no hay una comunicación entre las personas porque cada quien está en su celular. O a veces ponemos la foto de una familia feliz y en realidad no hay tal familia feliz. Porque cuando empezamos a manejar nuestra imagen, cuando gestionamos nuestra imagen, lo que hacemos es aparentar. Y entonces ese ser imaginario que está en nuestra mente, tratamos de que sea el que las personas estén percibiendo. Entonces no somos genuinos, no somos auténticos. Y en el momento en el que comenzamos a fingir, dejamos de crecer. Esa es una gran realidad. Cuando dejamos de crecer es porque hemos embarcado nuestra vida en en un gran fingimiento. Y es que todos estamos inmersos en esto, todos, absolutamente todos. Si eres padre, seguramente estás constantemente guardando las apariencias para tener esa visión de un buen padre, o tal vez delante de tus hijos no siempre te sale. Yo sé que a veces es difícil, pero tratas de ser un buen padre, o a veces eres un hermano mayor, de ser el hermano mayor, pero tratamos de fingir. O fingimos bien y luego eso nos limita nuestro crecimiento. Y justamente los que somos predicadores a veces nos es más fácil fingir porque algo que debemos nosotros aceptar en nuestra vulnerabilidad como personas que hablamos de la palabra de Dios a los que nos están viendo, deberíamos de cuidar nuestra autenticidad. Porque a lo mejor aquí ven a Paco Patricio muy, no sé, decía uno de mis alumnos ahora en la
en las clases de la academia, lo puse frente a un espejo a tocar el violín, muy chiquito, de 9 años me parece, y le dije, ¿cómo te ves? Tienes que cuidar esto y aquello, y el violín, y derecho y recto, y me dijo, le dije, ¿cómo te ves? ¿Y saben qué me dijo? Guapísimo. Bueno, pues es que realmente deberíamos de cuidar nuestra autenticidad. Somos vulnerables, todos, la verdad es que todos llegamos a tener fingimientos en nuestra vida. Y aunque queremos realmente ser genuinos, ser auténticos, gestionamos nuestra imagen. Y bueno, entonces, como gestionamos nuestra imagen, empieza a haber discrepancias, empieza a haber una serie de brechas, de separaciones, de hoyos que separan el yo auténtico o el tú auténtico del yo imaginario o el tú imaginario. Y entonces, mientras más fingimos, mientras más somos no genuinos, esa falsedad hace que esa brecha se haga más grande. Y entonces las discrepancias pueden ser grandes, realmente grandes, porque entonces no somos lo que realmente aparentamos. Lo que queremos que las demás personas piensen de nosotros es una cosa, mientras que lo que realmente somos es otra totalmente distinta. ¿Y sabes algo? El mejor lugar para fingir y para hacer este tipo de cosas, de gestionar nuestra imagen, el mejor lugar para no ser auténticos, ¿saben cuál es? La iglesia. Es el mejor lugar para fingir. ¿Qué tal cuando todos estamos aquí sentados en los asientos de nuestras instalaciones? Todas las familias se ven preciosas, todos los matrimonios se ven como santos, efectivamente, todos se ve que se aman, todos se ve que no rompen un plato porque somos buenos fingiendo. Porque podrían verse muy bonitos, ¿no? Dos por allí, ¿y qué tal venían en el camino? Peleando, no, es que es bien tarde, no, tú tuviste la culpa porque te tardaste tanto en el baño, sí, pero tú no hiciste el desayuno rico. Tantas cosas que pueden pasar en el camino y que llegas, peleando en el camino, los niños gritándose ahí atrás del auto, pero cuando cruzan esa puerta de las instalaciones de la iglesia, ¿verdad? Y hasta le da el lacito a la esposa, ¿verdad? Y los niños aquí traen una. ¿Por qué? Porque somos buenos fingiendo. Y el mejor lugar para fingir llega a ser justamente la iglesia. La verdad es que no debería de ser así. Pero si las personas, esta es una gran realidad, si las personas no saben cómo eres realmente, entonces tampoco pueden estimarte realmente. Y eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Eso pasa en las comunidades, eso pasa donde podemos ser conocidos, pero realmente no nos conocen como somos. Y si eso sucede, entonces, si no nos han conocido realmente, lo que las personas pueden apreciar, valorar, querer o amar de ti, no es a ti. Qué triste, ¿no? Porque entonces a quien están estimando, a quien están amando, a quien están tal vez admirando, es a tu yo imaginario. Tenemos que hacer algo con respecto a esta situación de fingir. Porque repito, queremos ser conocidos por algo y ese verbo es importante, queremos. Muchas de las cosas que queremos no son las que necesitamos. Y en este sentido también sucede así, porque ese queremos ser conocidos por algo debería ser cambiado a necesitamos ser conocidos por alguien. Qué bueno que alguien no tiene plural, porque en realidad yo quisiera decir alguienes. No tiene plural, no se dice así. Pero necesitamos ser conocidos por las personas, no ser conocidos por algo. Eso es lo que queremos. Queremos que las personas piensen que soy esto, que soy aquello, que soy muy recto, que soy muy buen portado, que no digo malas palabras, que no rompo un plato. Pero eso no es lo que necesitamos, eso es lo que queremos. Pero lo que necesitamos es
ser conocidos por las personas. Eso es lo que necesitamos. Porque cuando realmente podemos tener comunidad, cuando realmente podemos ser nosotros mismos, donde realmente podemos no fingir, donde realmente podemos ser vulnerables, donde mostramos nuestro yo real, es allí donde podemos decir, esas personas son reales. Donde todo un grupo, donde todo un conjunto de personas sin fingir, somos reales. Allí podríamos decir eso. Y es que, ¿sabes cuál es el mejor lugar para ser real? También la iglesia. Es chistoso, ¿no? Es el mejor lugar para no ser imaginario, para no estar aparentando, para no tener pretensiones, porque ese es el diseño que Jesús hizo de la iglesia, un lugar para ser real. Nosotros nos volvemos, nos quitamos nuestra autenticidad porque tenemos la forma tan natural de nuestra naturaleza, valga la redundancia, de ser religiosos. Y en esa religiosidad nos ponemos esas máscaras. Pero el mejor lugar para ser real es la iglesia. Y esto no lo digo yo, lo dice el primer pastor de la primera iglesia en el primer siglo. O sea, Santiago, que era el medio hermano de Jesucristo. Y allí en el capítulo 5, versículo 16, la primera parte de este versículo dice lo siguiente. Los que están aquí pueden ayudarnos a leer para que lo podamos entender. Dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. No dice escóndanse las cosas unos a otros. ¿Dice así? No. Lo que dice es confesaos vuestras ofensas. Confiésense las cosas unos a otros. De esa forma vas a poder orar el uno por el otro. Porque si no muestro mi vulnerabilidad, ¿cómo voy a saber por qué voy a orar? Porque si eres perfecto, no debo orar por ti. Si soy perfecto, no debes orar por mí. Pero cuando realmente confesamos nuestras ofensas unos a otros, podemos orar unos por otros y podemos ser sanados. Y muchos están aquí teniendo este pensamiento cuando leemos esto, porque esto es muy peligroso para algunos, ¿verdad? Y muchos dicen, ¿cómo voy a confesar? ¿Cómo voy a decirle a los demás mis ofensas? No voy a confesarme con nadie. Este es el pensamiento de muchos de nosotros. Estamos defendiéndonos, sobre todo cuando llegamos a Santiago capítulo 5, decimos, no, yo no me voy a confesar. ¿Cómo van a saber mis cosas los demás? ¿Sabes qué estás diciendo tú? ¿Qué estoy diciendo yo cuando decimos no voy a confesarme con nadie? Lo que realmente estamos diciendo es, no quiero que nadie me conozca. Eso es lo que estamos diciendo, no quiero que nadie me conozca. Pero mira, si volvemos a leer Santiago capítulo 5, vamos a leerlo de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Porque muchos habrán pensado, bueno, voy a decir nada más que ofendí a aquel. No, la idea es, confiesa tus pecados, aquellas cosas en las que lamentablemente lo hacemos mal. Esa es la idea de Santiago en este sentido de ser conocidos, de poder dejar de fingir y que todos podamos orar los unos por los otros y tener realmente una sanidad. Y esta sanidad realmente no puede suceder de otra forma si no quitamos ese yo imaginario de en medio de nosotros. Y es que hay un alcance extraordinario en ser conocidos. Es un poder que no podemos explicar, ¿eh? Bueno, yo no lo puedo explicar, pero Dios lo puso allí porque suelen darse cambios a nivel interior que de otra forma no se verían a nivel exterior. Solamente siendo auténticos, solamente quitando nuestras máscaras, es que realmente podemos lograr tener cambios. ¿Por qué creen que existen los grupos estos de ayuda? Como por ejemplo Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, ¿qué más hay? Drogadictos Anónimos. Porque el hecho
de encontrar personas que tienen el mismo problema o los mismos problemas o problemas similares, hacen que realmente podamos ser conocidos. Y el hecho de ser conocidos nos ayuda a cambiar en el nivel interior para que esto salga también a lo exterior. Pero ¿sabes algo? Esto es imposible en las filas. Qué bueno que se vea a mis espaldas las instalaciones de nuestra iglesia, con los asientos vacíos, porque realmente todos esos asientos que se ven allí, no sé si se enfoca o no se enfoca, todos esos asientos últimamente se han llenado. Gracias a Dios que tenemos una asistencia que ha sido muy bonita los domingos, pero ¿sabes algo? Incluso ahorita también en este momento, los que estamos aquí presencialmente, no podríamos confesarnos nuestros pecados en este momento y así en filas, o el domingo con 300 personas, y tal vez alguien diría, bueno, puedo confesarle a un desconocido, porque tal vez a veces no nos conocemos, o alguien que no trato mucho, y le voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Hice esto, hice aquello. ¿Se podrá? ¿Es cómodo? No, más bien es raro. No se puede hacer en las filas. Es imposible. ¿Por qué decimos esto de que no se puede hacer en las filas? Porque no es factible que podamos ayudarnos a confesar nuestros pecados y a orar unos por otros a nivel de un conocimiento íntimo cuando somos muchos, en muchas filas. Y es que no nada más nos dice Santiago que deberíamos de ayudarnos con esto. También el escritor de Hebreos nos dice de otra forma que deberíamos de pensar que podemos ser auténticos los unos con los otros. Ayúdenme a leer Hebreos capítulo 10, versículo 24. Todos unidos dice, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Hay que considerarnos, hay que estimularnos, pero eso no podemos hacerlo por todos. El pastor Víctor bien dice, lo que no puedes hacer por todos, hazlo al menos por una persona. Y ojalá que no nada más lo hagamos por una persona, que lo hagamos por un puñado, al menos un puñado de personas, tal vez 3, 4, 5 personas a las que podemos estimular, animar en ese amor de tal forma. El amor, ¿sabes qué es lo que hace? Lo que hace el amor es que a pesar de tus errores, yo te amo. A pesar de que tú no eres una persona perfecta, yo te muestro que tampoco soy perfecto, te muestro que yo también tengo errores, y entonces podemos amarnos y de esa forma estimularnos mutuamente para hacerlo mejor. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos, pero además nos anima también a ayudarnos a seguir adelante en las reuniones. El versículo 25, también la primera parte dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Así es que hace rato la palabra era estimularnos, ahora la palabra es exhortarnos. El punto es que deberíamos animarnos constantemente los unos a los otros a hacerlo mejor. Otra vez, eso no se puede hacer en las filas. Necesitamos algo más que las filas. Vamos a un tercer punto, un tercer caso. Ya dijimos de Santiago. Santiago nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros. También el escritor de Hebreos nos está animando a animarnos, valga la redundancia otra vez, a exhortarnos unos a otros. Y ahora Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, la primera parte dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Alguien que ha sido sorprendido en algo que no es correcto. Y sabes, tampoco lo podemos hacer por todos. Necesitamos hacerlo por un puñado. Es más, tal vez hasta solamente por una persona. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, hay que restaurarle, hay que traerlo de nuevo, hay que animarlo a que pueda levantarse de esa situación y que además me considere a mí, porque yo también puedo estar en esa situación, porque conoces mi vulnerabilidad.
Entonces, no nada más tenemos que confesar nuestras faltas, no nada más tenemos que animarnos, ahora también tenemos la responsabilidad de restaurarnos con amor. Y luego este otro versículo de ahí mismo, de Gálatas, me gusta muchísimo porque trae una palabra bien especial. Dice ahí, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recíbanse. Está continuando Pablo en esta disertación que él está teniendo y no nada más es restaurar, es recibirnos los unos a los otros, así como Cristo nos recibió. Y mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice lo mismo, pero nos da un poquito de más luz. ¿Cómo lo dice? Por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Entonces deberíamos aceptarnos con todo y nuestros errores, con todo y lo malo que podemos llegar a hacer, con todo y lo que a veces, aunque no queremos hacer, lo hacemos. Y la única forma de aceptarnos es realmente dejándonos conocer, quitar a ese tú o ese yo imaginario. Y justo cuando podemos ser quienes somos, podemos aceptarnos los unos a los otros, aceptarnos tal como somos, porque Cristo nos aceptó tal como éramos. Todos aquí tenemos tal vez una historia de la cual podemos decir que Dios nos sacó de algo. Tal vez nos sacó de las drogas, tal vez nos sacó del alcohol, tal vez nos sacó de las mentiras, de andar mal en cuanto a una vida sexual pura, no lo sé, pero a todos Dios nos sacó y nos aceptó como éramos, no nos puso ningún requisito, y eso es lo que deberíamos hacer por los demás. Pero la razón por la que Dios acepta a las personas como son, es decir, de manera incondicional, es porque Él puede transformarlas a lo que Él quiere que sean. Porque muchos de aquí tal vez estamos acostumbrados a una filosofía que es muy contemporánea nuestra, te acepto como eres y no quiero que cambies. Eso es muy nuestro, ¿no? Muy de nuestro tiempo. Te acepto como eres y no quiero que cambies. Más bien, eso hace daño. La verdad es que eso es nocivo. Te acepto como eres y no quiero que cambies, es nocivo porque muchas de las cosas que deberíamos cambiar le hacen daño a las demás personas. Pero Dios nos acepta como somos incondicionalmente para transformarnos. Fíjate lo importante, Él quiere que seamos algo mejor. Y esta aceptación incondicional y transformacional de Dios se experimenta en compañía de otras personas que están comprometidas y abiertas a dicha transformación. Porque podríamos nada más aceptarnos y ser un grupo de personas que nos aceptamos, eso es muy bonito, pero eso ya pasa en otros lados. Lo que queremos ahora es ser ese grupo en el cual Dios va a transformarnos, y para eso necesitamos todos en ese grupo realmente estar comprometidos y abiertos a cambiar nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que como seres humanos somos así, necesitamos ser auténticos, porque a veces ponemos esas barreras, esas brechas, y se forman esas diferencias entre lo que realmente soy y lo que los demás quieren que seamos. Y esa es la razón por la que todos necesitamos un psiquiatra. No, todos necesitamos un círculo. Todos necesitamos un círculo. ¿Y qué se puede dar en los círculos? Mira, un círculo es un lugar para personas como nosotros. Esa es una de las cosas que debería cumplir un círculo. Un círculo es un lugar para personas como nosotros. Hace rato hablábamos de los grupos de ayuda. Bueno, pues en los grupos de ayuda todos tienen un mismo problema. Por eso un círculo es un lugar para personas como nosotros. Pero además, en un círculo debe haber aceptación
con la visión de mejorar. Eso debería de haber en un círculo, en un ambiente cristiano, la aceptación. Así como Jesús nos aceptó, como Cristo nos aceptó, nosotros debemos aceptar a las personas incondicionalmente, pero con la visión de mejorar. Y entonces, en ese círculo encontraremos personas reales. En ese círculo encontraremos amigos reales. Y habrá cambios reales, porque estamos deshaciéndonos de nuestro yo imaginario. Y en ese sentido, en nuestra iglesia hemos creado esto que se llama grupos pequeños, y justamente es donde se ha de llevar a cabo este círculo, porque los círculos son mejores que las filas. Es allí donde realmente puede haber cambios, es allí donde realmente puede haber amistad, es allí donde realmente puede haber relaciones genuinas y no una serie de cosas que no corresponden a la realidad. Si estás viéndonos en Facebook, si estás aquí con nosotros, recuerda que estamos en este mes invitándonos a todos a pertenecer a un grupo. Hay un grupo especial para ti. Hay un grupo, porque hace rato decíamos, los círculos tienen que ser de personas como nosotros. Hay un grupo especial para gente como tú, y seguramente cuando tú estés en ese grupo, y tal vez corresponde con la edad o con la etapa de vida en la que te encuentras, y entonces, por decir un ejemplo, si tal vez es un grupo de padres, de parejas casadas, tal vez digan, bueno, es que yo estoy teniendo este detalle con mis hijos, que no me obedecen, que están en una edad difícil. Y alguien más, cuando alguien está abriéndose tal como es, alguien más va a decir, sabes que yo tengo el mismo problema, tengo también hijos de su edad, sabes que, o tal vez yo pasé por el mismo problema y puedo ayudarte con este comentario o con esta situación. Eso es lo que realmente deberíamos tener, porque queremos ser conocidos por algo, pero en realidad necesitamos ser conocidos por alguien. Así es que, terminando ya este primer episodio, ese tú imaginario, ese yo imaginario que no debería de ser, que no debería de estar, podemos deshacernos poco a poco de él, porque la vida es mejor conectados. ¿Qué te parece si oramos para darle gracias a Dios por su palabra y ayudarnos Él también a poder llevar a cabo todo esto? Gracias, Padre, porque sin duda tú eres el que nos instruye. Gracias porque sin duda tú eres el que pone en nuestras vidas todas tus palabras que vienen allí en ese manual que nos has dejado. Gracias porque nos das la claridad de ver que necesitamos un círculo. Danos el valor, danos la valentía de salir de esa zona de confort en la que solamente estamos proyectando un yo imaginario, y ayúdanos realmente a poder ser nosotros mismos en un grupo, porque en ese grupo sin duda podrá darse el crecimiento, podrá darse la amistad, podrá darse el cambio que tú quieres para cada uno de nosotros. De verdad, gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por este servicio, gracias por esta enseñanza, gracias por estas personas, gracias por esta iglesia que tú has puesto en nuestro camino. Trae a los demás que aún van a creer en ti. Úsanos también para eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por este momento. Seguimos adelante.